Muy buenas noches, estamos en el Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Hoy vamos a hablar de sanidad por muchas razones, entre otras porque en toda España hay una auténtica marea blanca que un día sí y otro también se moviliza, protesta los famosos recortes y el riesgo de que la sanidad no cumpla con lo que la gente quiere, que sea la asistencia de calidad. Vamos a llevarlo a Canarias, ese debate. Y también porque venimos de los carnavales, por cierto, carnavales donde ha habido ciertos problemas también sanitarios, en una gala importante en Tenerife, con una de las candidatas que está afortunadamente recuperándose en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pero la sanidad es actualidad sin duda y hoy tenemos a la consejera del ramo, Brígida Mendoza, a quien agradecemos que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. A las puertas del debate del Estado de la Nación, en el que en teoría se debería hablar de estos temas. ¿Tú crees, Emilia? Bueno, se va a hablar, yo creo que se va a hablar en ese debate de todo un poco, Carmelo. Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Con la consejera de Sanidad abordaremos pues sobre todo los recortes que ha sufrido su área como consecuencia de la reducción presupuestaria impuesta por el Gobierno del Estado. Le preguntaremos a Brígida Mendoza cuáles son sus prioridades y medidas a llevar a cabo para intentar paliar uno de los grandes retos de su consejería, reducir las listas de espera. ¿Se reducirán las listas de espera? Otro asunto que preocupa y mucho después de haber sido portada en todos los medios de comunicación es la privatización de la sanidad pública. Ya hay varias comunidades que lo han puesto en marcha, como por ejemplo Madrid. ¿Se extenderá este modelo al resto de las autonomías? ¿Peligra la sanidad pública en Canarias? Y esta noche hablaremos también de la decisión de mantener la unidad de cardiología infantil del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. En un primer momento la necesidad de recortar gastos hizo peligrar su continuidad, pero finalmente el Gobierno canario ha optado por mantener esa unidad especializada. ¿Está garantizado el servicio? Bien, pues de todos estos asuntos hablaremos esta noche con nuestra invitada, la consejera de Sanidad, y también con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Enrique Betancourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. Bienvenido. Nos acompaña también y estrenándose en el programa José Luis Cámara, redactor de Sociedad del Diario de Avisos. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Está con nosotros esta noche también José Carlos Alberto, de Cadena COPE Tenerife. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches. Y nos acompaña Ángeles Arencibia, redactora jefa del área de sociedad también de Canarias 7. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos y tenemos a los periodistas, tenemos a nuestra consejera preparada, Carmelo, y tú tienes las cartas en la mano para repartir ya. Vamos a comenzar el programa. Como saben, este programa se llama El Envite. Nuestra invitada, como todos los invitados, tendrá la oportunidad de elegir de manera azarosa quién es el primer periodista que le pregunta. Así que le voy a dar 4 cartas y usted se lo medita bien, consejera. Y a la buena de Dios, a ver quién le pregunta primero y de qué. Porque hoy se va a hablar de mucho, de las farmacias, del peligro de desabastecimiento, de la deuda del gobierno, del copago, de la gripe. Yo no sé si usted hoy va a escapar con tanta pregunta, va a tener tiempo de explicarse. Consejera, ¿qué elige? Se lo piensa mucho, ¿eh? Caballo de copa. Pues por copas. ¿Quién tiene el palo? José Luis, primera pregunta del programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Brígida. Bueno, yo quería preguntarle, usted ha reiterado en varias ocasiones, sobre todo a final del año pasado, que a fecha 31 de diciembre se iban a mantener todos los servicios. En concreto, creo que decía que se iba a poder poner un marcapaso en cualquier hospital de referencia de Canarias y que se iban a mantener también, por ende, los centros de salud del archipiélago. ¿Podría decir lo mismo de cara al 31 de diciembre del año 2013? Pues me encanta que me haga esa pregunta, porque una de las prioridades, la prioridad del Servicio Canario de Salud de la Consejería de Sanidad que yo llevo en este momento es que el 31 de diciembre a las 11 de la noche o a las 11:30 de la noche, si un paciente llega a cualquiera de nuestros hospitales y necesita un marcapaso, se le coloque. Y eso quiere decir que habremos cumplido una gran parte, una grandísima parte de nuestro trabajo. Respondida la primera pregunta, hemos comenzado ya roto el fuego. Empezamos, Emilia, con lo que decíamos al comienzo. En puertas del debate del Estado de la Nación, si se logra hablar de sanidad, se hablará de los temas que vamos a plantear ahora.
Emilia. Seguramente se hablará de sanidad y de economía, sobre todo ese debate de La Nación mañana y pasado. Los recortes decretados para 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy ascienden a 7.000 millones de euros. La cifra, que ronda una reducción del 14%, ha provocado el cierre de centros de salud en muchos puntos de España y un crecimiento de las listas de espera. Las islas arrastran un déficit de financiación sanitaria que, según el gobierno canario, ha pasado de 1.400 millones de euros a 2.000, y además es una de las autonomías con mayor lista de espera. Por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas ha aumentado un 9% desde diciembre de 2011, a pesar de que el número de operaciones ha aumentado en la misma proporción. ¿Es posible mantener los mismos servicios con menos dinero? Los recortes en sanidad y el cierre de centros de salud ha provocado la reacción de los ciudadanos y profesionales. En comunidades autónomas de todo el país se han repetido las movilizaciones, como decía anteriormente Carmelo. La llamada marea blanca ha invadido las calles de las ciudades españolas. A las últimas movilizaciones se han sumado 15 ciudades de todo el país. Bajo el lema de la sanidad no se vende, se defiende, las protestas se centran en evitar que se privatice uno de los servicios esenciales para los ciudadanos. Y la situación de la sanidad en general ha sacado, como han visto, a la población a la calle, pero también en la farmacia se ha notado ese descontento. En lugares como Cataluña o Madrid ya se han registrado numerosas negativas a pagar €1 por receta. En Cataluña, por ejemplo, se contabilizaban más de 40.000 negativas a abonar esta tasa. Durante los 7 meses que lleva vigente la medida, numerosos clientes se han declarado insumisos para ello. Han tenido que presentar una fotocopia de su documento nacional de identidad y rellenar un formulario argumentando su negativa. Una situación que también se ha repetido en algunas farmacias madrileñas. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esos recursos por parte del Gobierno y de momento esa medida está suspendida cautelarmente. Así es, de momento. Es que nos estamos acostumbrando a que por la sanidad pública se está empezando a pagar, pero el euro por receta levantó mucha polémica y ha habido, como dice Emilia, un recurso ante el Tribunal Constitucional del Gobierno Central. Está paralizada la medida. Vamos a comenzar. Enrique. Buenas noches, consejera. Buenas noches. Tengo la impresión de que Canarias y España han disfrutado en los últimos años, en las últimas décadas, de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, aunque eso a alguna gente le choque, y aunque he escuchado algunas veces hablar de sanidad tercermundista por gente seguramente que no sabe lo que es la sanidad en el conjunto del planeta. Con lo que está pasando estos días, con los recortes que estamos sufriendo en sanidad, ¿qué va a quedar de ese sistema sanitario? Y también qué influencia va a tener en la salud, en la calidad de vida de los ciudadanos y en la esperanza de vida. Vamos a ver, es una pregunta con muchas acepciones. En primer lugar, efectivamente hemos disfrutado de una sanidad y estamos disfrutando de una sanidad de calidad. Y como usted bien dice, es una de las joyas. Es una joya. El Sistema Nacional de Salud es uno de los envidiados a nivel de muchos países. Yo entiendo que hemos tenido unas épocas con unos presupuestos mucho mayores, que a partir del 2010 al 2011 empiezan a caer de una forma importante, y entiendo que hemos sido capaces entre todos y con una implicación muy importante de todos los profesionales, y hablo de todos los que tienen que intervenir en algún momento alrededor de un paciente o en algo que tenga que ver con los pacientes, eso se sigue realizando. Y la calidad del servicio asistencial, la calidad de nuestra sanidad sigue siendo óptima. José Carlos. Como publican de vez en cuando algunos medios de comunicación, se avala que según determinados parámetros, incluso Rodrigo Martín, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, podemos decir que la sanidad canaria está a la cola de la nación. Siempre salvaguardando, por ejemplo, desde el Colegio de Médicos a los facultativos. Esta frase tantas veces manida, ¿qué le gustaría comentar? Mire, yo no creo que la sanidad canaria esté precisamente a la cola en calidad, supongo que está hablándome, no sé en qué sentido. Vamos a ver, en cuanto a listas de espera, en todas las comunidades autónomas, las listas de espera están llevando un ritmo ascendente. En cuanto a la calidad asistencial, el Servicio Canario de Salud presta una atención sanitaria de altísima calidad. No tiene nada que envidiarle en ninguno de los sentidos a ninguna otra comunidad autónoma.
Y en cuanto a nuestros profesionales, yo creo que están demostrando que están a la altura, que son unos magníficos profesionales y que para el 99,9% de las patologías o de las enfermedades que se presentan en nuestro ámbito están perfectamente capacitados. Es más, yo creo y he sido testigo de que muchos profesionales canarios de la medicina, y ya bien enfermeras, como médicos, como alguna otra categoría, son buscados y queridos en otros países fuera de España y en otras comunidades autónomas. Que no sea que se tengan que ir porque no tengan trabajo aquí. En todo caso, Ángeles. Claro, es diferente. Ese es uno de los problemas, ¿no? Usted dice que la sanidad sigue siendo óptima, pero el hecho es que hemos recortado porque tenemos menos dinero. El problema es dónde se están viendo esos recortes. Y uno de los recortes es el que afecta a los profesionales. Yo me refiero al plan de jubilaciones que se ha publicado este viernes en el boletín, con el que el sindicato médico no está nada de acuerdo, porque ellos temen, usted lo sabe bien, ¿no? Cuál es lo que opinan ellos. Ellos temen que ustedes jubilen a todos los profesionales obligatoriamente a los 65 años, a la vez que a los nuevos titulados se les haga contratos muy poco atractivos, de un mes, de 3 meses, con lo cual pasa lo que usted ha dicho, que como son muy buenos profesionales, pues se van al extranjero o a otras comunidades, bueno, al extranjero. Y esto es lo que yo le planteo. Es así, a partir del 31 de marzo van a jubilarse obligatoriamente a todos los médicos a los 65 años con la pérdida de experiencia y bagaje que eso conlleva, y que es un temor que ha puesto en evidencia el sindicato médico. Y que son unos 150, según los cálculos que han hecho también. Eso es lo que aparece, 150, esa es la cifra que aparece en el boletín. Consejera. Bien, vamos a ver, por una parte, no solo afectará esa medida a los médicos, va a afectar a todo el personal, tanto funcionarios como de régimen estatutario, es decir, no solo es a los médicos. Y por otra parte, es una jubilación a los 65 años y también hay personas jóvenes que terminan su residencia, terminan en mayo o en junio su formación especializada y también se pide que se les contrate y están en su pleno derecho, empiezan una vida profesional nueva hasta ese momento, han hecho la carrera de medicina, han hecho los años correspondientes de su especialidad y quieren trabajar. Yo espero llegar a los 65 años y creo que en ese momento probablemente ya habré hecho mucho y tendré mucho bagaje seguramente, pero también hay que pensar que ellos vienen detrás y también decían que se nos van. Luego queremos que se les contrate, queremos contratar y mantener a nuestros valores, a nuestros jóvenes que están muy bien formados y que han aprovechado a lo largo de todos esos años la experiencia de esos profesionales que un día, más tarde o más temprano, tendrán que dejar paso, porque nos jubilamos, tendrán que dejar paso a los otros. Y contratos eventuales, mire, los contratos eventuales han existido siempre, Yo entré en gestión en enero del año 2001 exactamente, y en aquel momento muchísimos de los contratos de los médicos se firmaban mes a mes y luego se esperaba con ilusión la interinidad. Y yo voy a recordar una cosa, el año 2011, el último trimestre del año 2011, desde la Consejería de Sanidad se abrieron las interinidades de tal manera que en ese momento, bueno, el número, me puedo equivocar en el final de la cifra, pero se dieron unas 1.770 interinidades en total, y no estoy contando médicos, solo estoy contando médicos y estoy contando todas las categorías. Y a lo largo del año 2012 también se han dado 300 y pico interinidades, quiere decir que en plaza vacante se ha colocado una persona que de alguna manera le estamos asegurando su plaza. Uno de los objetivos que tiene la Consejería de Sanidad y que viene de los objetivos que traíamos y que vamos a mantener, es tratar de mantener nuestra plantilla orgánica en todas las categorías. No pensamos amortizar plazas ni de médicos ni de otras categorías. Tenemos que trabajar con lo que necesitamos. ¿Usted cree que una persona a los 65 años, un experto, un profesional, un médico, está para retirarlo a los 65 años, que está en la flor de la vida y de la experiencia? Bien, pero vamos a ver, eso es una ley. Porque en otras profesiones parece sí que es razonable, pero en esa de la medicina, donde la experiencia es tan importante, ¿no? Como en otras profesiones, hay maestros que se jubilan a los 65 años, se tendrá que jubilar a los 65 años, profesores de instituto y médicos.
Y en esta profesión nadie se jubila, ¿no se cree usted que en esta profesión? Consejera, entonces el día 31, a partir del 31 de marzo hay 150 personas, 150 médicos cuando vayan mayores de 65 cumpliendo, años no es que ese día... ya, pero son gente con lo que dice Carmelo, con mucha experiencia, ¿no? En algunos casos, Choca, lo que critica el choca. sindicato médico es que sea tabla rasa, es lo que critica, tabla rasa para todos. Vamos a ver, tenemos que partir de una situación general para todos. Excepciones, podrán haber excepciones que tendrán que ser muy medidas, muy meditadas y muy controladas, porque si hay un servicio que depende de esa persona para seguir funcionando y no hay más profesionales, tendremos que pensar que esa persona deberá seguir. En general, lo que debemos hacer es lo que dice, lo que se ha plasmado en la ley y que no solo es para los médicos. Hay que seguir caminando, hay que también que dejar paso a las personas más jóvenes y yo creo que ahí no se acaba la vida profesional de esas personas. Ellos pueden seguir en otros ámbitos y de todas formas, yo estoy segura que médicos, profesores que yo he tenido y que han decidido jubilarse al cumplir los 65 años sin necesidad de una ley, siguen realizando su profesión, desarrollándola. En la privada, por ejemplo, sí. ¿En la privada? ¿En la sanidad privada? Incluso pues compartiendo Consulta. también sesiones clínicas, porque muchos de ellos, yo he vivido médicos que se han jubilado a los 70 años y le hablo a usted del año 2011, que cumplían 70 años y como les gustaba tanto, continuaban yendo por el hospital porque de esa manera continuaban participando de la vida hospitalaria, de las sesiones clínicas. Es verdad que no tenían un salario, pero ellos seguían participando de la vida y nosotros participamos de la vida profesional y nosotros de ellos. José Luis. Pero todo esto también va a generar un problema en las facultades de medicina y de enfermería, donde esos profesionales no van a poder continuar dando las prácticas y la mayor parte de ellos hablamos de jefes de servicios, jefes responsables de departamentos. Y también un poco al hilo de esto, también continuamos teniendo en cuenta que continúan paradas las oposiciones, tanto para médicos como para enfermeros, algunas desde el año 2007 y anteriores, cuando la propia ley establece que como máximo en un periodo de 5 años se tienen que resolver, ¿no? ¿Consejero? No exactamente. Los profesores vinculados a la universidad, que es un sistema diferente porque tiene una parte dentro de la parte sanitaria del hospital y una parte de contrato dentro de la universidad, esas personas tenemos, pues la ley así lo marca, 6 meses para llegar a establecer unos convenios entre ellos y nosotros y lleguemos a acuerdos. En qué momento se tienen que jubilar. Yo estoy de acuerdo, muchos de ellos, no todos, pero hay jefes de sección, jefes de servicio, adjuntos de base, y bueno, y por supuesto que ellos van a seguir dando clases y dando sus conocimientos a conocer a los estudiantes de medicina. Porque al resto de los profesionales, a los residentes, se les exige otro tipo de práctica, tienen que estar con todos los adjuntos, compartiendo toda la actividad de la vida hospitalaria. Y de las otras personas, los profesores vinculados, que es a lo que hace usted referencia concretamente, esas personas tenemos hasta el mes de junio para llegar a unos convenios, revisar el convenio y llegar a acuerdos en esa materia. Por otra parte, me hablaba usted de la enfermería y de los estudiantes. No se quedan sin profesorado, ellos van a estar ahí, Pero cuando uno está dentro de la vida, cuando el estudiante está haciendo ya la vida de estudiante, no, ya médicos o enfermeros, haciendo su especialidad, están trabajando y colaborando en toda la vida hospitalaria y trabajando codo con los médicos adjuntos, con jefes de servicio, con jefes de sección, sean o no vinculados. Enrique. A mí me cuesta creer que con todas esas restricciones presupuestarias de los últimos años, que han afectado además, por ejemplo, la tasa de reposición, creo que ahora es el 10%, se pueda prestar la misma calidad sanitaria que se prestaba antes, salvo que éramos unos derrochadores impresionantes en el pasado, que creo que no. ¿En qué se diferencia del modelo que ustedes defienden de sanidad que el que está implantando el Partido Popular en diversas comunidades autónomas o en su filosofía en el conjunto del Estado? Creo que yo no estoy defendiendo un modelo distinto de sanidad. Hay una ley donde se recoge por parte de Función Pública la jubilación a los 65 años. No me refiero en este tema, en el global de la sanidad. ¿Qué modelo sanitario público tienen ustedes, el Gobierno de Canarias en concreto, diferente al, parece que privatizador
y restrictivo en lo público que tiene el Partido Popular en otros lados. ¿Te refieres en Madrid, por ejemplo, donde tantas manifestaciones ha habido? La diferencia yo creo que es clara. Hasta este momento, y no está en la agenda de la Consejería cambiar en absoluto, el Gobierno de Canarias, y siguiendo además sus principios rectores, ha apostado por una sanidad pública. En este momento tenemos un altísimo porcentaje de personas en situación de paro. Tenemos un altísimo número de pacientes pensionistas, de pacientes con patologías crónicas. Y desde luego vamos a seguir defendiendo el modelo público, porque es el que además estamos convencidos, no es que creemos, estamos convencidos que es el que se merecen nuestros ciudadanos. Primero porque es de calidad. Segundo porque el ciudadano, con lo mal que lo está pasando, no tendrá dinero para ir a cubrir una asistencia, a pagarse una asistencia privada. Bien, de todas formas, eso es elección de cada uno. Y por otra parte, porque nosotros lo que tenemos, lo que nos queda es, con la privada, es una concertación y es una pata más del Servicio Canario de Salud que intenta, con esos medios que tiene la privada, dar una asistencia pública. No hemos cerrado ningún centro hospitalario, no hemos cerrado ningún centro de salud, no hemos cerrado ningún consultorio, no hemos cerrado ningún servicio de urgencia, ni lo hemos cerrado ni está en nuestra agenda actualmente. Y esos ciudadanos, esas personas que hoy se encuentran en paro o viven de una pensión que usted sabe, además, con un déficit de financiación muy importante. Los canarios tenemos 387 euros menos que la media del resto de las comunidades autónomas para cubrir los servicios esenciales básicos, la sanidad, la educación y bienestar social. Entonces, ¿cómo vamos a plantear un modelo privatizador? El modelo público funciona, lo ha demostrado a lo largo de los años, da una altísima calidad, salen unos profesionales magníficamente formados, profesionales excelentes en todas las categorías. Y la apuesta del Gobierno de Canarias es continuar trabajando trabajando por la sanidad pública y seguir haciéndola sostenible. Y estoy segura que lo vamos a conseguir. José Carlos. Dos cositas. No ha hablado de la privatización de la gestión de los hospitales, si sería viable o inviable. Y otra cosa, con la crisis que tenemos encima, ¿qué escenarios cree que se van a resentir en la sanidad canaria? Mire, en cuanto a la gestión privada de los hospitales, y cuando me hablan de otras comunidades, entiendo que cada comunidad, con su gobierno y con su consejería de sanidad, tiene que decidir y apostar por el modelo que estima oportuno según su situación financiera, social, según su espectro. Nosotros en Canarias, como les decía, hemos apostado por una sanidad pública y por hacerla sostenible. Y creo que un año tan duro como fue el año 2012, que ya pasó, demostramos que con muchísimo menos presupuesto y con un déficit de financiación histórico de 2.000 millones de euros, que se defendió en épocas anteriores y que yo desde el momento que llego a la Consejería de Sanidad, el primer Consejo Interterritorial, que fue además en la legislatura anterior, lo reclamé y he seguido reclamándolo en todos y cada uno de los consejos interterritoriales y por escrito, porque creo que es un derecho que tienen los ciudadanos canarios. Tenemos que seguir reclamándolo y nosotros tenemos que seguir trabajando para... Lo que hemos demostrado que podemos hacer es mantener la asistencia sanitaria con un presupuesto diezmado, porque la diferencia es importante. ¿Cuánto le quitaron el presupuesto del año 2000... pues mire, este año tenemos de presupuesto 2.430 millones. 2011 contábamos con 2.471, que en el camino tuvimos que quitar también dinero y que luego, en el mismo mes prácticamente, se nos pone, tenemos la necesidad de realizar y dejar escrito y llevar a cabo un plan de equilibrio financiero. Es decir, menos presupuesto, nos contraen, nos quitan a mitad de camino, tenemos que llegar justito. ¿Que se resiente? Mire, hemos hecho entre todos los profesionales y toda la administración un ejercicio muy importante para llegar
con la frase que decías antes y que yo repetiré las veces que haga falta, colocando un marcapasos, si hace falta, a las 11 de la noche del 31 de diciembre. Del 31 de diciembre. Ojo que no se produzca ningún caso de ese día tan señalado, a las 11:30. Ángeles. Sí, consejera, usted dice que esto va a funcionar, que usted cree en el sistema público, que la asistencia es óptima, pero que hay mucho menos dinero, etcétera. Claro. Lo que yo echo de menos a veces en la gestión de su consejería es un poquito más de planificación, a lo mejor, quiero decirle. Le explico un ejemplo, las farmacias. Hace poco hemos tenido un susto con que no llegaba el dinero y las farmacias decían que estaban al borde del colapso, algunas de ellas, por la falta de dinero. Y después, quiero decirle que ¿no cree usted que lo que le falta es un poquito más porque usted ha dicho que va a haber que el sistema va a funcionar, pero no ha dicho cómo? No nos ha dicho dónde va a recortar o dónde está. ¿Entiendo lo que le quiero decir? Yo intentaré explicar. Menos dinero, pero no. Sí. Y el servicio debe ser el mismo. Mire, vamos a ver. No perder calidad. Tenemos que mantener un servicio de calidad. Y la encuesta de satisfacción, la última de satisfacción a la alta hospitalaria, le da a la sanidad canaria un 8,7 de nota. Es decir, un notable alto. Y con un presupuesto más ajustado y con unos profesionales que desde aquí, permítame que les felicite a todos ellos, pero a todos y cada uno de ellos, porque han sido capaces de mantener la calidad y ellos han perdido, como todos, hemos ido perdiendo poder adquisitivo en el camino y todos estamos sujetos a este recorte progresivo al que venimos siendo sometidos. Usted me nombra el tema de la farmacia. Mire, hay un acuerdo que se firmó el año pasado con los colegios farmacéuticos. Y el acuerdo firmado, que se ha cumplido de forma escrupulosa, era en relación a los meses que quedaron atrasados del año pasado. Y eso significaba agosto, septiembre, octubre y noviembre. Eso se ha cumplido de forma matemática. Salta la alarma que usted me dice que asustó hace una semana. Mire, hace una semana lo que se pagó fue el mes de diciembre. Normalmente es a mes cerrado y ellos cobran al mes siguiente, a mes vencido. El 31 de diciembre es cuando se empieza a arreglar la factura. Y hubo un retraso de unos días. La ley de contratos, corríjanme ustedes, dice que la deuda se genera a partir de los 90 días. Y nosotros nos retrasamos, ni siquiera llegó a 12 días. No formaba parte del acuerdo firmado, era un mes normal porque diciembre pasa al mes siguiente y hubo un retraso que lo llevó a febrero. Sabían, porque estaban informados, y con los colegios de farmacéuticos, que estoy de acuerdo con ustedes, hacen un esfuerzo y una labor con todo el que entra por la farmacia para adentro, que suelen ser usuarios sanitarios, enfermos o familiares. Y hacen una labor encomiable y yo les agradezco y les felicito por toda esa labor que hacen. Pero la deuda fue un retraso en el pago de unos días y ellos estaban informados, se les había informado. Luego ellos, está claro que son libres de manifestarse como estiman oportuno. Y al salir, que podían caer en cascada porque el titular era... que podían cerrar, que podía haber un problema de las oficinas. Mire, yo como consejera de Sanidad, responsable de este departamento, lo que hice inmediatamente fue solicitar por escrito que me dijeran exactamente cuáles eran las farmacias que tenían ese riesgo tan alto de desabastecimiento y además qué medicamentos, porque siguiendo la ley, ante una situación que en un titular de periódico nos enteramos de que puede ser un efecto dominó. Evidentemente yo me tengo que mover y pedí saber exactamente qué farmacias, qué medicamentos, porque como consejera de Sanidad tengo que tomar las medidas y el Servicio Canario de Salud tiene que dotarse porque tendríamos que haber tomado una medida ante una situación de crisis, una solución a esa crisis y saber exactamente qué estaba faltando para poder dar respuesta. La respuesta yo la tengo por escrita. No había ninguna farmacia en riesgo de desabastecimiento, no había
o al menos los colegios, el colegio no tenía conocimiento de ninguna farmacia en riesgo de desabastecimiento ni de ningún medicamento. El pago se hizo en las fechas que se pudo hacer, en que Hacienda nos transfiere el dinero y nosotros pagamos. Y de hecho, mire, en los últimos días se ha pagado con adelanto uno de los meses que teníamos en el convenio. José Luis. Sí, yo quería hacerle dos puntualizaciones. Uno, el principal recorte que tiene Canarias en los presupuestos generales del Estado se produce después de que Coalición Canaria apoyara esos presupuestos que luego vinieron con recortes. Otra precisión que le quería hacer es que las encuestas de satisfacción se producen como comentaba, con el alta hospitalaria, pero hay muchísimos pacientes que no son atendidos. O sea, no estamos hablando, no dudamos de la calidad de los pacientes que son atendidos, sino de los muchos que todavía no se están atendiendo, los que se dejan sin atender. ¿Brevemente conseguir alguna puntualización, algún matiz? No le he entendido bien, si me disculpa. Esos presupuestos... Sí, parte de ese recorte que propicia una deuda histórica que viene de antes... De 2.000 millones, dicho la consejera. Pero parte de ese recorte viene de unos presupuestos generales del Estado que se aprueban en la época de Zapatero con el apoyo de Coalición Canaria. Entonces, no, perdón, vamos a ver. Quiero decir, los 2.000 millones dependen, viene desde el año 2002 y el primer cálculo fue hasta el año 2009, 1.430 millones de euros. Era un sistema de financiación que cada vez abría más la brecha entre lo que Canarias tenía que recibir y la deuda que se estaba generando, y que se actualiza, y al actualizarlo al año 2011-2012, evidentemente pues esa deuda es más alta y son 2.000 millones de euros. Y por otra parte, mire, en la Consejería de Sanidad, cuando yo llego en julio del 2011 y me encuentro con un presupuesto que se había firmado antes de la rotura del pacto. Entiendo que desde luego no fue Coalición Canaria quien rompió el pacto. Ahí hay una disminución del presupuesto para la Consejería de Sanidad, yo estoy hablando de sanidad, una disminución para el presupuesto de sanidad, y mire, y es que en la parte que llevaba la farmacia, en ese presupuesto prácticamente no llegaba ni al mes de junio. No tenía que haber llegado lo presupuestado para farmacia prácticamente ni al mes de junio. Hicimos un importante esfuerzo y se instauró la receta electrónica continua entre el mes de agosto y mes de septiembre. A mí en agosto me plantean que existe ese proyecto, vamos para adelante, colocamos el proyecto, y es cuando en septiembre hay una inflexión importante en disminución de gastos farmacéuticos, y se ha mantenido hasta el último mes. Y también tengo que decir que afortunadamente hemos trabajado y seguimos trabajando y seguiremos trabajando con los colegios de farmacéuticos de la mano y con una muy buena comunicación que mantenemos, porque hemos hecho juntos muchísimas cosas, por ejemplo los topes en el copago. Sí, pero además hay que decir... No, digo que el mapa farmacéutico, en cualquier caso, que también fue uno de los objetivos que la propia consejera en el Parlamento en una comparecencia dijo que estaba a punto de ser revisado. Creo que vamos sumando ya casi 7 años sin revisar ese mapa farmacéutico. Mire, hay un concurso en marcha y hay una revisión, no la revisión que pide la ley, pero hay una aproximación de finales de año de cómo quedaría el mapa farmacéutico. Vamos a cambiar de tema, estamos hablando de sanidad, son temas muy concretos que tocan directamente a la gente, puesto que todos queremos tener una buena sanidad. El problema de la salud cuando hay crisis es el problema prioritario junto al problema económico. Y Emilia, hay dos temas, uno que afectaba a los niños, que generó cierta alarma, a los niños con enfermedades del corazón congénitas, y también el problema de los inmigrantes que de pronto, los sin techo, los irregulares, parecían perder los derechos a la salud. Ese es un tema que, bueno, vamos a abordarlo, seguro que hay respuesta para todo ello, pero ha sido un poco alarmante. Exactamente, también ha copado titulares esos dos asuntos. Pendientes estamos también de la unidad, como decía Carmelo, de cardiología infantil de Gran Canaria, y sobre todo de la preocupación que mantienen los padres de los niños afectados. Han pedido en múltiples ocasiones que desde la Consejería de Sanidad se emita una decisión formal sobre el futuro de esta unidad infantil. Quieren que se garantice su continuidad, una continuidad que costaría, según los cálculos de los afectados, $500.000 de euros. Todo esto ocurre después de que el gobierno de Canarias diera un paso atrás en su decisión de cerrar la unidad. La Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas dice que esta unidad se justifica tan solo con la distancia de las islas con respecto al resto del continente europeo.
Y para los extranjeros afectados por los 2 reales decretos del Gobierno de España que restringen el carácter universal de la sanidad pública, la Consejería de Sanidad ha aprobado un programa para poder atenderlos. El objetivo es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos económicos puedan acceder a la atención sanitaria básica y a los cuidados de urgencias. Para poder acogerse a este programa hacen falta una serie de requisitos como ser mayor de edad, no estar afiliado a la Seguridad Social, estar empadronado en algún ayuntamiento, no disponer de ingresos ni en España ni en ningún país de origen o no tener un seguro privado. Otros 2 asuntos que también, como decíamos, han copado titulares. Del famoso asunto aquel del turismo sanitario, que venían aquí a operarse, en fin, a hacer las intervenciones más caras, a un problema que los recortes de la crisis han llevado a mirar con lupa a quienes tienen derecho a la sanidad y aquellos que no estaban empadronados, que eran irregulares, se vieron de pronto con ese problema. Canarias ha puesto excepciones, ha sacado incluso la propia consejera recientemente una orden. Vamos a entrar en este tema y en el tema de los niños, que es un tema no menor. Enrique. Bueno, a empezar por el turismo sanitario, no eran precisamente esos inmigrantes los que utilizaban el sistema, claro, que son las vítimas hoy. Claro, claro. Respecto a la unidad de cardiología infantil, recientemente unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria, me sorprendió que la representación de la consejería no fuera al máximo nivel. ¿Quiere decir eso algo? ¿Quiere decir que el apoyo no es pleno o simplemente es un problema de agenda? No, por Dios. Hay un apoyo pleno. Hay un apoyo pleno. Mire, mi compromiso. Yo adquirí un compromiso en sede parlamentaria y luego lo escucharon en otros medios. Adquirí un compromiso con los padres y con los profesionales. Y ellos también entendían que había que hacer una reestructuración profunda de esa unidad de cirugía cardíaca, de patologías congénitas infantil. Me he reunido con todos ellos, se marcó una hoja de ruta, tenían que seguir una serie de reuniones porque yo les puse en la mano la posibilidad de que trabajaran en grupo y trabajando en grupo llegaran a las conclusiones y al final yo cerraría el tema cuando ellos tuvieran todo ya también muy claro. Tanto es así que de hecho me interesa y estoy muy contenta de haber tomado la decisión de que los padres estuviesen, porque es la manera de que se vea que hay una intención de ser transparente. Han tenido lugar una serie de reuniones donde ya se ha definido una cartera de servicios que era el punto a donde había que llegar para poder saber qué más cosas teníamos que pedir, cosas o personas teníamos que pedir, porque la situación jurídica con los cirujanos italianos en el tiempo no podíamos mantenerla ya de forma indefinida y yo acepté de hecho pues mantener esa situación bien, el tiempo que hiciera falta y en las próximas reuniones, bueno, y se llegó a definir la cartera de servicios por los propios cirujanos y con los profesionales y de hecho en esas reuniones que ya eran, según consideraron los mismos padres, o los mismos representantes de las asociaciones de padres, que eran de carácter muy técnico, ellos consideraron que no debían estar. En las próximas reuniones, con esa cartera de servicios ya que define dónde se puede, qué cosas se pueden hacer aquí de forma óptima y qué otras patologías o qué otras cosas tenemos que afrontar y si hay que trasladar, como se ha venido trasladando en el pasado, en el presente y como habrá que hacerlo con algunas patologías de alta complejidad. Explique, por favor, consejera, por lo visto usted decía que el nivel de destreza de los profesionales depende del volumen o del número de operaciones que hagan durante el año y que no llegaban en este caso a ese umbral. No es que yo lo diga, es que eso está, vamos a ver, la Sociedad de Cirugía Cardiotorácica, la sociedad tanto nacionales como internacionales, ellos establecen unos estándares para mantener la calidad. De número de intervenciones. Que yo no estoy cuestionando la profesionalidad de ninguna de las personas, tanto cirujanos como del resto del equipo que trabajan ahí. Nosotros teníamos y seguimos trabajando porque no ha habido una interrupción en la continuidad de la atención en cirugía cardíaca pediátrica, no ha habido ninguna interrupción. Los cirujanos de San Donato han continuado viniendo cuando tenían en esa semana que tenían previstas intervenciones quirúrgicas y las realizaban y nadie cuestiona la profesionalidad. Ahora, lo que me han escuchado decir es que lo que dicen las sociedades, tanto nacionales como internacionales, es que hay que realizar, cada cirujano tiene que realizar un determinado número de cirugías al año
para poder mantener la destreza. Eso no habla de favor de nadie, pero hay que garantizarles que puedan tener esa posibilidad. Por tanto, primero, tenemos unos cirujanos que pueden hacer frente a toda una serie de patologías cardíacas de baja complejidad y media complejidad. Pero eran ellos los que tenían que decir: hasta aquí podemos llegar y queremos y tenemos que seguir avanzando. Estamos ya en ese punto. En las reuniones ellos han llegado, junto con los profesionales y la administración que ha estado presente, y vuelvo a repetir, los padres en la parte técnica consideraron que no tenían que estar y van a volver a estar en la próxima reunión, porque ya en eso se ha avanzado. Ellos han definido cuál es el espectro. Por supuesto que, como todo en medicina, siempre hay un intervalo en donde pueden hacer unas cosas, pueden hacer otras, pero igual que ha habido en el pasado pacientes, pasado digo, desde que esta unidad empezó a funcionar allá por los principios de los años 2000, hubo que trasladar niños y se han seguido que seguir trasladando a lo largo de todos estos años, a pesar y con los italianos aquí, y como en todas las comunidades del resto del territorio español. Eso va a seguir dándose. Ahora bien, también se pidieron currículum, porque no teníamos registrados currículum de cirujanos cardíacos. No es una profesión de que aparezcan muchísimo. Y en este momento pues se están evaluando los currículum que han llegado, se están teniendo las entrevistas con ellos y se han pedido referencias a los centros de donde se encuentran para poder seguir avanzando. Y en breve será la siguiente reunión en donde estará la administración, los padres, los profesionales, y continuaremos avanzando al objetivo que establecimos a más corto plazo, que era dar continuidad sin tener que depender de unos cirujanos que vienen de Italia una vez al mes, tener unos cirujanos perfectamente capacitados para llegar a donde ellos entiendan que pueden llegar, y nosotros seguir trabajando también, y ellos, con los centros de referencia, de tal manera que podamos mantener y ellos puedan mantener ese nivel que se merecen, porque el cirujano lo que quiere es operar, de destreza que necesitan. Este tema queda, yo creo que y al final, claro, el objetivo final era llegar a tener a más largo plazo, y yo ahí es verdad no me atrevo a poner tiempo, eso ellos tendrán que seguir trabajando y lo seguiremos, una cirugía cardíaca autónoma en nuestra comunidad. Te digo que sobre ese tema, que creo que queda medianamente claro, sobre el otro aspecto ya hago una pregunta, sobre el tema de los inmigrantes irregulares, la asistencia, y enseguida entramos. Sí, José Luis. Sí, yo sobre todo en el tema de la asistencia a los inmigrantes en situación administrativa irregular, lo que los profesionales se quejaban es de las dudas iniciales, porque a pesar de que el Real Decreto entró en vigor en septiembre, pues prácticamente hasta diciembre no respondió la consejería de manera directa, es decir, había muchos centros de salud donde todavía había muchos profesionales que no sabían si atender o no, y en ese periodo de tiempo hubo personas que tuvieron problemas serios de salud, ¿no? Mire, tan pronto se publicó el Real Decreto, mi posición como consejera de Sanidad quedó clara. Había quedado clara ya desde el Consejo Interterritorial, donde se presentó el Real Decreto Ley 16/2012. Advertí en aquel momento que aparecía el copago farmacéutico, que había que leer en lo que no estaba escrito y en la letra pequeña, porque iban a aparecer más copagos y situaciones que cambiaban mucho. Y así ha sido. Aparece todo esto. Aparecen otros reales decretos posteriormente, y aparece el de los inmigrantes, que efectivamente no es turismo sanitario, en absoluto. No tiene nada que ver. Cuando usted se lee el Real Decreto, pues bien, las urgencias están cubiertas, la embarazada durante el embarazo, parto y posparto está cubierta, los menores están cubiertos, es decir, eso no tenía ningún problema. Las personas que tenían seguros privados no tienen problema, tienen su seguro privado, y además quiero también hacer una reseña muy importante. No he sido yo, como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, quien quitó el derecho a tener una tarjeta sanitaria a estas personas, que son un colectivo muy desfavorecido. Fue el Real Decreto 16/2012 y los derivados de ella,
y es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo, el que dice si tienen o no tienen derecho a tener la tarjeta sanitaria. ¿Qué hago yo como consejera? He dejado claro a todos los niveles y en sede parlamentaria mi postura contraria a eso, y así lo expuse en el Consejo Interterritorial, donde se habló de este colectivo, de los inmigrantes que no tenían derecho y que además se iban a tener que acoger a un convenio que, por cierto, orden ministerial que todavía no se ha publicado. Que además les exige pagar, que igual no tienen... Ponía una cuantía, pero todavía... No se ha desarrollado. Hasta fecha de hoy no está publicado. Pero mientras tanto quedan inmigrantes sin atender, embarazadas, pacientes oncológicos, menores... Y vuelvo a repetir, no fui yo la que quito el derecho. No, pero la responsable de que no se atiendan aquí en Canarias. Consejera tiene la palabra. Si usted me deja continuar, a lo mejor le estoy explicando por partes. Primero, recordar que ese Real Decreto Ley lo saca el Ministerio de Sanidad. Es el INS el que adquiere el derecho de dar o quitar el derecho a tener una tarjeta sanitaria, a ser asegurado o beneficiario. Que además no es ni siquiera el turismo sanitario el que se ve afectado, es un colectivo diferente. Y mi posicionamiento fue contrario a esa medida. Pero tampoco podemos olvidar que un Real Decreto Ley es Real Decreto Ley, rango de ley de obligado cumplimiento. En mi comparecencia yo dejé claro que estaba en contra de esa medida por dejar sin asistencia. Madrid no los asiste. Digo Madrid como puedo decir cualquier otra comunidad, a excepción de algunas. Dije que a pesar de lo que dijera el Real Decreto, y para eso teníamos que cruzar las bases de datos que nos mandaba el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, mandaron más de 14 bases de datos que estuvimos cruzando hasta llegar a saber qué número de personas era el que se detectaba en la Comunidad Autónoma de Canarias que podían estar dentro de formar ese colectivo. 52.000 y pico personas. Y dije que ninguna persona que estuviese con un proceso abierto se quedaría sin asistencia, para empezar. Todo aquel que estuviese en la lista de espera, quirúrgica, de consultas o de pruebas, seguiría el curso que llevaba. Aquel enfermo crónico, y le pongo el ejemplo que más fácilmente se pueda entender. Brevemente, consejera, que se nos va el tiempo. Sometido a diálisis, pero esto es muy importante. Ya lo sé. No se le iba a interrumpir el tratamiento. Y que además las enfermedades infectocontagiosas las íbamos a seguir diagnosticando y tratando. Y que en el mientras tanto, mi servicio jurídico, los técnicos de la consejería iban a buscar la vía alternativa que pudiera minimizar esa medida y poder ampliar la cobertura a esas personas que el Real Decreto 16/2012 y el INS, dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo, dejó sin ese derecho. Lo que yo he hecho es ampliar esa cobertura. Y en este momento tienen, presentando los mismos papeles que presentaban antes, pero también hay que tener en cuenta una cosa, igual que hemos ampliado el espectro y que esas personas puedan ser atendidas, y hemos tenido reuniones con muchísimos de los grupos, de las ONG, Cáritas, distintos grupos que estaban atendiendo a esas personas, y les hemos puesto en conocimiento aquello que estábamos haciendo y estaban de acuerdo y son conocedores de todo eso. Hubo casos puntuales, a pesar de que desde el primer momento se mandó información muy detallada y muy concreta para que todo aquel que llegara a un centro de salud, y los centros de salud o a cualquier servicio de urgencia, tuviera información. Nosotros hemos ampliado el derecho que otro ministerio recortó. Consejera. Y les hemos dado una tarjeta que sirva para la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuando tomó posesión nuestra invitada, un periódico, medio de comunicación, dijo que había hecho de todo. Si la sanidad fuera un hotel, había sido botones, recepcionista, directora, pero me consta que se le ocurraba mucho en urgencias, sobre todo, donde estos días, hace ya bastantes días, Emilia, llegan muchos casos de gripes.
y además precedidos de la polémica de la famosa vacuna, y este año parece que ha sido uno de los peores. Emilia. Exactamente, yo creo que la gripe nos ha tocado a todos últimamente. Estamos en la época del año donde más episodios de gripe se registran. Concretamente la semana pasada en el archipiélago hubo casi 300 nuevos casos de gripe por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional. La actividad gripal continúa aumentando y con ella el número de casos graves hospitalizados por culpa del virus, de los que el 73% son personas que no estaban vacunadas. Para tratar de frenar este crecimiento, el Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Sanidad a gastarse 6,5 millones de euros para la adquisición de suministro de vacunas de las campañas de 2013 y 2014, más de 250.000 dosis anuales, donde la Consejería de Sanidad se ahorrará más de 1 millón de euros, gracias al acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad. La gripe que yo creo que tampoco el tiempo nos está ayudando a superarla, ¿eh? Y fíjate qué tiempo, que ni tenemos para tocarlo casi. Nos falta tiempo también para hablar de la gripe, se nos ha ido volando el tiempo, pero queda una pregunta que se puede hacer, José Carlos, tú que nos has preguntado sobre el tema. Estamos en epidemia de gripe, a mí me llamaban de la península y me dice, oye, que hay una epidemia de gripe en Canarias. Y yo decía, bueno, ¿epidemia? Le pregunto a usted. Vamos a ver, la epidemia en Canarias siempre llega, la gripe a Canarias siempre llega un poquito, con unas semanas de retraso en relación al territorio peninsular. Es que a nosotros este año, realmente el año 2012, primero nos unimos al acuerdo marco que establecía el Ministerio de Sanidad, porque producía, como bien dicen, un ahorro económico y eso era importante. Empezamos la campaña y nos paralizan las vacunas, los lotes de vacunas que nos tocaban a nosotros y aparte de, bueno, y gran parte de la comunidad murciana, por un problema teórico de calidad, las inmovilizan. Las vacunas estaban ahí, se habían comprado, habíamos hecho nuestra campaña y pensábamos incluso, este año dedicada además con una diana hacia los profesionales, más centrada en los profesionales, porque ya habíamos conseguido una buena adherencia del resto de las personas. ¿Y qué pasa? Que nos la paralizan por un problema de calidad. Estuvimos en contacto continuo con la Dirección General de Salud Pública a nivel de ministerio, con el ministerio directamente, pidiendo que por favor los excedentes de vacunas de otras comunidades mándennoslo porque nosotros tenemos que seguir con nuestra campaña de vacunación. Mandaron, fue poquito a poco y con cierto retraso y empezamos a vacunar. Hay algo que no se puede obviar y bueno, luego ya se levantó pues el control y pudimos utilizar las vacunas, pero evidentemente con todo lo que conocía la población en aquel momento de un problema de calidad, un retraso en la vacunación, pues lo que hemos perdido este año, desgraciadamente, es personas que se vacunaran en el mismo volumen, porque estábamos llegando a porcentajes prácticamente del 70% en años anteriores. Este año han llegado a la mitad. Este año 50. hemos llegado a 50 y poco. Son pocos. Las curvas de la evolución de la gripe son iguales, son similares a años anteriores. En este momento estamos en parte del pico, estamos en el mes de febrero y como todos los años anteriores estamos en una subida. Es verdad que este año se ha vacunado menos gente, la subida prácticamente está siendo similar a la del año pasado, es superponible, un poco de casos más, pero y epidemia, pues claro, hablamos de epidemia y estamos en la curva que está subiendo y espero que en la próxima semana pues ya empiece a descender. Y como en todas las épocas de gripe que suele llegarnos, pues la primera hora a finales de diciembre y la segunda en el mes de febrero, nuestra urgencia sufre más la llegada de pacientes. No se han colapsado, se están haciendo controles todos los días con los servicios de urgencia y bueno, tienen afluencia la esperable y similar prácticamente en los mismos horarios porque eso está muy dibujado, la afluencia a las urgencias y se repite y está similar al año pasado según los datos últimos de salud pública de ayer. No importa además doparse en este tema, digo vacunarse, porque uno se puede prevenir la gripe, lo cual nos permite entrar ya de lleno, Emilia, en el doping, en el protagonista del doping. Esto es suya la invitada en el fototest de Emilia. A ponerle las 4 fotografías. Les digo que a Carmen no lo he visto muy oportuno porque precisamente la primera fotografía hoy
de hoy tiene que ver pues precisamente con el dopaje, con ese juicio de la operación Puerto de Eufemiano Fuentes que se está celebrando desde hace unas semanas. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Héroe, villano? Subyúdice. No tiene ninguna. Subyúdice. Bueno, vamos a pasar con a la siguiente fotografía. Ya dirá la justicia en qué queda ese caso, pero ¿alguna opinión tendrá usted de Bárcenas, que sí que ha dado titulares, sobre todo con lo bien que se está llevando últimamente con la prensa, ¿no? Sobre todo después de ese saludo de estos días atrás y de las últimas noticias que hemos sabido, pues que Sepúlveda, el exmarido de Ana Matos, pues la ministra pues, ha cobrado unas cantidades enormes de dinero y que también han llamado a declarar a esas empresas que supuestamente le hacían esas fiestas a la ministra. ¿Qué opinión le merece todo este caso, toda esta guerra interna dentro del caso Bárcenas? Me merece una opinión, caramba, no le hace daño, no le está haciendo gran daño a toda, no quiero hablar de clase política, a todos los políticos, a todas aquellas personas que están trabajando por otros y a nuestra población, a nuestros ciudadanos. En cualquier caso, creo que estas cosas hay que tomarlas con mucha prudencia, mirarlas con mucho respeto y desde la distancia, y que sean los que tienen que ser los jueces los que digan exactamente la responsabilidad que tienen y lo que, bueno, y lo que se merezca. Lo que se merezca cada uno, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía, porque también ha sido noticia y sorprendente noticia pues que un papa se jubile después de casi 5 siglos, al parecer. No sé si vio usted esa foto que publicaba, creo que el periódico El Mundo de la agencia EFE, de ese rayo cayendo sobre el Vaticano. ¿Tuvo oportunidad de verla? Sí, ya le voy a decir por qué se la recuerdo. ¿Qué le parece la jubilación del Papa? El Papa sí se jubila, Habrá enseñado todo lo que tenía que enseñar y había decidido que se iba. En cualquier caso, bueno, es una decisión que espero que tenga bien pensada, porque al fin y al cabo también es una especie de jefe de gobierno. Y no sé, eso él tendrá que responder, creo que tiene que responder ante su conciencia, eso es muy personal. En este caso, más que una jubilación, quizá podríamos hablar de una renuncia por no tener sus plenas facultades, según ha anunciado. Si fuera eso, creo que sería algo admirable de reconocer que no se está en plena capacidad, que es una época, estamos viviendo una época a todos los niveles muy convulsa, de mucho cambio, y si él considera y está todavía en el momento de decidir que no puede llevar todo eso adelante, oiga. Que cuenta el ejemplo, ¿no? Vamos con la última fotografía y le hacía alusión a esa fotografía del Vaticano, porque después de esa fotografía en la que un rayo caía en el Vaticano, vemos la fotografía del meteorito que causa casi 1000 muertos en Rusia. Esto parece el fin del mundo, desde luego. Ahí yo quiero dejarlo en que desde luego tuvieron que poner en marcha la medicina de urgencia y catástrofe. Y por las imágenes que vi, estaban en plena medicina de catástrofe. Estaban desbordados los médicos y aún así se les veía con cierta serenidad para hacer frente a todo aquello que estaba llegando. Sí, se habla sobre todo de establecer un protocolo de actuación ante una situación como esta, que desde luego tampoco estamos muy acostumbrados a ver. Claro, Muchísimas gracias por su colaboración en el Fototest. Gracias. Como una gran película, Emilia, una gran película quizás de terror. Hemos visto muchas películas de efectos especiales, como dice Emilia. Ha coincidido la renuncia del Papa con ese rayo, con este meteorito. Huiso y Rod están en su apartamento como siempre. Saben que un canario, Paco Delgado, lanzaroteño, ha ganado un Goya, posiblemente aperitivo de un Oscar si tiene suerte este domingo con Los Miserables, pero enhorabuena para el paisano. Y a ver qué nos ofrecen Huiso y Rod. Quiero agradecer a la Academia por este maravilloso premio, y si mi familia no hubiera sido posible, por este director, por apostar por mí. ¿Qué hace? ¿Jugando a los César Manrique? ¿Los César Manrique, eso qué? Es como los Goyas, pero en canario. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué buena idea! Sí, ahora toca la parte de la mejor película. Entonces tenemos que decir la película de los Goyas, pero la pasamos a canario. Oh, venga, yo juego. Venga, va, ¿tienes conmigo? Venga. Y los nominados a mejor película son Blancanieves. ¿Te de nevado? Vale, venga, va. El artista y la modelo.
Pepe Benavente y Ariadne Artiles. Vamos, venga, otra. Venga, va. Grupo 7. La guanchancha. Oh, esa estuvo guapa. Venga, va. Te toca. Lo imposible. Siam Park. Qué bueno, Como bueno. No, espera, tengo otro. Vamos a poner también el modo queja. ¿El modo queja? Sí, mira. Cuando coges el premio, ¿no? ¿Sí? Vas a hablar, pues coges ahí, tienes que quejarte por los recortes, por la sanidad, por la salud pública, por todo. Dar caña. Claro. Pero no podemos. ¿Por qué? No vamos vestidos para la ocasión. Esto es de mentira. No tenemos smoking, ni, verdad, tío. ni ropa de diseño, ni alta nos hemos costura. gastado 4.000 euros en comprarnos ropa. El cine español está fatal. El cine español sí, pero no tenemos. Y fíjate que yo de pequeño quise ser actor. De hecho, me dieron muchos premios por ello, Coño, eso no me lo habías dicho. Bueno. ¿Qué te llevaste? ¿Mejor actor? No, el salchichero mayor. Me comí 35 salchichas en 20 segundos o algo así. Fue un récord, una brutalidad. ¿Qué? Pues tengo experiencia en lo que viene siendo la alfombra roja, tío. ¿Pero qué dices, Wilson? Lo más cerca que vas a estar tú de la alfombra roja es el del felpudo del portal. ¿Qué dices tú? Si estuve en Madrid todo este fin de semana. ¿En serio? Allí con los artistas, claro. Ahí codeándote con los famosos. No, con los famosos no, con sus fans, tío. Me metí un... ¡Sí, Bardem! Me metí un codazo aquí en toda la napia, me dejó hecho polvonillo. ¿Llegaste en el hospital? Sí, claro, tuve que ir. Porque... ¿Te dieron agua? ¿Agua? ¿En el hospital? Que no estamos tranquilos. No, ¿por qué? Señor Cruz, Cruz, secretario de la Asociación del PSOE Canario, gracias por estar esta noche aquí. Gracias. Por cierto que en la entrega de los Goya, una de las ganadoras, la actriz Candela Peña, mejor actriz secundaria, sacó a relucir aquello de que había visto morir a su padre en un hospital que no tenía ni mantas ni agua. Ya le han contestado al hospital, el hospital de Viladecans, pero sonó aquello tremendo. Dice, no, he estado en un hospital en el que mi padre ha muerto y no tenían ni para mantas ni para agua. El hospital dice que tienen mantas y que tienen agua, pero en fin, en medio de las protestas por el ministro Wert, que estaba por allí, apareció esa crítica a la sanidad española. Tienen 30 segundos, la consejera tendrá un poquito más, siempre somos más generosos con el invitado, 30 segundos los periodistas para exponer, para microeditorializar, por el mismo orden que les presentaba Emilia al comienzo. Tiene la palabra Enrique Betancourt, 30 segundos, Enrique. Voy a hacer una referencia al Estado de la Nación que comienza mañana el debate y me gustaría que fuera el Estado de los ciudadanos, porque las patrias sin ciudadanos sirven de poco. Y el Estado de los ciudadanos son casi 1 millón de parados más, casi un año, más pobreza, niños que llegan a los colegios y se desmayan porque no tienen alimentación previa, desnutrición infantil, desahucios y en definitiva un país en que creo que se han puesto todos los esfuerzos en salvar a la banca y en cumplir con la deuda y el déficit y muy poquitos esfuerzos en salvar a los ciudadanos. Y eso creo que es lo que vamos a ver, por mucho que intenten ocultarlo, es lo que va a pasar mañana. Sí, mañana es el debate del Estado de la Nación, como dice Enrique, comienza la gran ocasión de la oposición y del gobierno de explicar. Si yo decía al comienzo, se hablará de sanidad, todo el mundo sabe que se va a hablar de un gran tema, uno de los que plantea Emilia, que es la corrupción, pero ojalá que se entre también en estos temas ciudadanos, como decía Enrique. 30 segundos también, nuestro compañero José Luis Cámara. Bueno, yo aprovechando que está aquí la consejera y que la sanidad es un bien común y que mañana pues además se inicia el debate del Estado de la Nación, pues yo me gustaría que por una vez la clase política se acercara un poco más a los ciudadanos, en este caso en el ámbito sanitario, que escuchara un poquito más a los profesionales y a los usuarios, porque sin duda son ellos, los profesionales son los que están al pie del cañón y los usuarios los que padecen pues un poco las enfermedades y estas patologías, y que se hiciera un consenso y un acuerdo para que entre todos pues pudiéramos llegar a buen puerto. Muy bien, gracias José Luis. Es el turno de José Carlos Alberto. Yo, menos de 30 segundos y además recogiendo el testigo de los compañeros. Las estadísticas son claras y los políticos son uno de los principales problemas de los ciudadanos. Estamos ante el debate del Estado de la Nación. A mí me gustaría ver unidad en los temas fundamentales, unidad en España y unidad en Canarias cuanto antes, es con lo que me quedo. Muy bien, entre gracias. Los políticos, más que entre los políticos y los ciudadanos. Primero entre los políticos. Entre ellos. José Carlos, muchas gracias. Ángeles. Yo voy a ser un poquito crítica con la entrevista que hemos tenido esta tarde, esta noche. Consejera, usted ha planteado una situación de la sanidad óptima, la asistencia está garantizada, etcétera, y un futuro con el que es difícil casi comulgar como un acto de fe.
y la realidad es la que es, ¿no? Hay muchos problemas y lo que me pregunto, como decía José Luis, es si usted conoce la situación que se vive en los centros de salud y en las farmacias y los problemas que hay, que viven los ciudadanos y los pacientes día a día. Y es lo que me gustaría, que los políticos estuvieran un poquito más a pie de pista. Gracias, Ángeles. Tiempo también, 30 segundos. Y nuestra invitada tendrá un poco más. Yo sé que le gusta el submarinismo, que usted lo practica cada vez que puede. A veces las preguntas llevan a bucear para hacer respuestas habilidosas, pero tiene usted un tiempo para despacharse, si quiere, a gusto, en el cierre del programa, consejera, cuando quiera. Primero, hace tiempo ya que no tengo tiempo de ese deporte, otro. En cualquier caso, gracias por la crítica. Creo que Canarias tiene una sanidad, y sigo repitiéndola, de alta calidad. No necesita un canario, salvo para determinadas cosas muy complejas, salir de su tierra, porque tiene unos profesionales magníficos en todos los sentidos. Creo que las farmacias se está respondiendo y tienen todo el territorio peninsular para comparar el resto de las comunidades autónomas del Estado. Es una de las que está pagando, es la que está pagando con menor retraso, no es un retraso de 12 días. Y desde luego la Consejería de Sanidad conoce los centros de salud, la Consejera de Sanidad conoce los centros de salud, conoce los hospitales. Además, a mí me gusta pisar los centros, estoy pisándolos menos de los que quisiera porque hay otras tareas que hacer. Y desde luego, todo el equipo que de mí depende, y cuando digo todo me refiero a la parte administrativa y también a aquella que se extiende a los centros sanitarios, porque hay equipos directivos, gerencias, etcétera, están trabajando para hacer sostenible un servicio de salud canario y público para todos los canarios. Y yo no quiero cerrar sin decir la frase, porque la voy a seguir diciendo, porque si somos capaces de que esa frase vuelva a ser realidad en el año 2013, es que habremos conseguido hacer un servicio público sostenible y habremos demostrado que no solo se puede hacer sanidad en épocas donde se tuvieron pues cerca de los 3.000 millones de presupuesto, sino en épocas donde hay un déficit de financiación histórico, un déficit de financiación en relación a la media para los servicios esenciales básicos, y que además todo el que trabaja alrededor de la sanidad, es decir, alrededor del eje de la sanidad que es el paciente, está trabajando por ello, dando lo mejor de ello, sea médico, farmacéutico, auxiliar, celador o consejero. Consejera, muchas gracias por haber estado en el envite. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes. Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Fuerte abrazo. Y a nuestros compañeros periodistas, Enrique, José Luis, José Carlos y Ángeles. Hasta otra próxima oportunidad. Espero verles pronto aquí también. Y a ustedes también. Fuerte abrazo, buenas noches y buena salud.